El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial quedó envuelto el mes pasado en una de las peores crisis políticas de este periodo de gobierno. La tormenta se desató en los primeros días de mayo, cuando se divulgó en la prensa que la entonces ministra Irene Moreira, de Cabildo Abierto, había adjudicado un apartamento a una militante sin pasar por el sorteo reglamentario. El presidente Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia a Moreira, lo que llevó a Cabildo Abierto a considerar la posibilidad de abandonar la coalición oficialista. Finalmente, la crisis se desactivó, Moreira dejó el puesto y en su lugar asumió el senador Raúl Lozano, de su mismo partido. Pocos días después de asumir, Lozano ordenó una investigación administrativa para dar, dijo, transparencia y claridad al asunto. Además, enfrentó las críticas del Frente Amplio, que insiste en que Moreira incurrió en una ilegalidad. Bueno, de hecho, la semana pasada Lozano rindió cuentas en el Parlamento en 2 comisiones por este asunto. En los próximos minutos vamos a conversar con el ministro Lozano sobre este tema y también sobre la gestión en general del Ministerio de Vivienda. Ministro Lozano, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En estos celestes días no quiero dejar de saludar y felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico y a todos los que hicieron posible que Uruguay fuera campeón del mundo, nada menos que eso. Pensábamos que ya íbamos a transcurrir por esta vida sin ver a Uruguay campeón del mundo y bueno, gracias a estos muchachos lo logramos ver. ¿Le resulta difícil concentrarse en temas políticos en esta mañana? Y la verdad que el país está concentrado en otros temas, un tema tan caro que es para los uruguayos, que es el fútbol, y nada menos que nuestra selección nacional y la actitud que pusieron, la técnica, la táctica, nos gustó todo, la verdad, desde el minuto 1 no quiero dejar de nombrar, por ejemplo, cuando esos muchachos cantaban el himno nacional, la verdad, más que entonarlo, lo gritaban y eso a uno le eriza la piel y realmente nos emocionó todo el partido y esa actitud ganadora de ir del minuto 1 a ganar el partido. Bueno, ya volveremos sobre eso, claro, en el programa de hoy, pero yendo a los temas que tenemos para esta entrevista, quiero antes 2 o 3 pinceladas incorporar sobre usted para que el oyente lo coloque en el tablero, digamos. Usted es coronel del Ejército retirado, viene del arma de artillería, ¿verdad? Exactamente, soy coronel de artillería. Ingresa a la política en 2018 como fundador del movimiento social artiguista que después se transformaría en Cabildo Abierto. ¿Por qué? ¿Por qué se acercó a la actividad político-partidaria? En el 2018, más concretamente el 29 de noviembre, fue que fundamos el movimiento social artiguista. En realidad veíamos que en el país había mucha gente que no se sentía representada, inclusive nosotros obviamente, por lo que había en el sistema político de aquel momento. Tal es así que nosotros entendíamos de que habían gobernado en los últimos años los partidos tradicionales, luego el Frente Amplio, y de alguna manera nos parecía que el propio Frente Amplio también no había cumplido con lo que había dicho en principio y que su defensa son los más frágiles, los más vulnerables, en realidad no era así. Lo veíamos cotidianamente en los asentamientos irregulares, justamente, lo veíamos en lo que era la educación pública, lo veíamos en la seguridad pública, es decir, en muchos aspectos veíamos de que el país no estaba bien y que necesitaba un oxígeno, necesitaba de una nueva fuerza que llegara de alguna manera a contemplar a muchos miles de uruguayos que no se sentían contemplados en el sistema político de aquel momento. En la lista del Senado de las elecciones de 2019 usted era suplente de Irene Moreira. Asumió entonces su banca en marzo de 2020 cuando ella fue designada ministra de Vivienda. ¿Por qué ahora su partido pensó en usted para sustituir a Irene Moreira? ¿Solo porque estaba ahí, porque era la suplente, era el suplente? Bueno, pienso que no. En realidad no sé por qué bien lo pensó el partido, por qué me ofreció el cargo a mí. Bien podían haber sido otros nombres, no tenía por qué ser yo, por supuesto. En el caso no estaba previsto, digamos, el regreso tan pronto de la senadora Moreira a su banca. Yo me sentía muy cómodo y realmente creo que había hecho un trabajo eficiente en cuanto fundamentalmente en lo que es la coordinación de bancadas con los otros partidos. Fui coordinador de bancada los más de 3 años que estuve allí en el Senado, cosa que
que era un tanto rara, ya que los otros partidos todos cambian sus coordinadores al año, y yo estuve todos los años como coordinador, era el decano, digamos, de los coordinadores, y bueno, yo trabajé en 11 comisiones, era creo que el senador con más comisiones en aquel momento, y por lo cual en muchos temas, entre ellas la Comisión de Vivienda justamente, por lo cual en muchos temas tuve la oportunidad de profundizar y de aprender también, y de alguna manera sugerir e influir de alguna manera en distintos aspectos. ¿Y en el tema vivienda en particular? En el tema vivienda también, ya que fuimos los primeros que presentamos un proyecto de reestructura de las deudas en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda. Nosotros presentamos ese proyecto de ley en el año 2020, luego vinieron otros proyectos, uno del senador Coutinho, y después, como al año o 2 años, vino un proyecto del senador Camí y del senador Botana. Ya pasó un mes, digamos, desde que usted asumió en el ministerio después de la renuncia de Irene Moreira. Con el correr de los días, ella reconoció, dijo, con el diario del lunes, quizás no fue la decisión más acertada haber asignado aquella vivienda a una militante de Cabildo Abierto sin haber pasado por el sorteo reglamentario. Esa frase contrató fuerte con la declaración inicial que había hecho Moreira, incluso el día que se iba, en la conferencia de prensa en que se despedía, dijo, lo volvería a hacer de nuevo. ¿Dónde está ubicado usted? ¿Usted está en el plano de la autocrítica? Yo estoy en el plano, digamos, de ver con objetividad el problema, de encontrarle la solución al problema, de que se estudie la normativa, que se vean los alcances de la misma, que se vean las soluciones que haya que aportarle a esa normativa, y si hay que eliminarla, y si hay que crear una nueva normativa, también hacerlo. A ver, usted alude a la investigación que se inició, porque después de asumir, poco día después de asumir, usted dispuso una investigación administrativa sobre 14 unidades que fueron adjudicadas en forma directa por Irene Moreira. ¿Está aludiendo a eso? La investigación administrativa, en realidad, la que yo dispuse, no habla de cantidad de unidades ni nada por el estilo, sino que sí los alcances de la normativa, sí los alcances de algún tipo de responsabilidad que pudiera haber. Ajá, está bien. O sea, la investigación administrativa es sobre el tema que estalló, sobre el tema que precipitó la crisis política. Y entonces, ¿qué decisiones pueden tomarse en el ministerio a partir de las conclusiones que deje esa investigación? Bueno, en principio vamos a esperar, no queremos de ninguna manera influir en lo que sea esta investigación, queremos que sea que el departamento jurídico del ministerio que está trabajando en eso lo haga de la forma totalmente independiente para que pueda con claridad y transparencia poder dar las recomendaciones que fueran del caso, y posteriormente que las tengamos vamos a decidir, por supuesto. A ver, pero entonces el resultado puede ser modificaciones normativas, decía usted. Podrían llegar a ser, si es eso lo que recomienda el informe jurídico. ¿Qué más? Y podría llegar a haber algún tipo eventualmente de algún tipo de responsabilidad. ¿Remociones, por ejemplo? Bueno, eso no se puede descartar nada, pero evidentemente que tenemos que esperar a ver qué es lo que dicen las recomendaciones. En las primeras horas de la polémica del mes pasado, Cabildo Abierto, el partido como tal, y con Manini al frente, adujo que la decisión de la ministra Moreira estaba amparada en una resolución del Ministerio del año 2009. El martes pasado, usted y una delegación del Ministerio comparecieron ante las comisiones de Vivienda del Senado y de Diputados, justamente respondieron sobre este tema, y allí el director de Vivienda, Jorge Sereta, volvió a esgrimir. Volvió a argumentar en base a aquella resolución del año 2009 como respaldo legal de lo que se hizo. Mi pregunta es, ¿cómo se entiende eso si está en curso esa investigación interna del Ministerio que usted acaba de señalar? Y si, por otro lado, la propia ex ministra ha dicho que seguramente no debió haber procedido como lo hizo. Tiene cierta lógica, entiendo yo, porque la propia resolución esa del 2009 delega la responsabilidad en el Director Nacional de Vivienda. Entonces, debido a eso y a posteriores resoluciones de la propia Dirección Nacional de Vivienda, es que evidentemente el Director Nacional de Vivienda pueda tener ese tipo de interpretación. Pero a ver, ¿la voz del director de Vivienda en comisión del Parlamento es la voz del Ministerio?
¿Cómo se entiende que haya, digamos, insistido en esa interpretación? Lo que dijo el Director Nacional de Vivienda, por supuesto que corre por cuenta del Director Nacional de Vivienda. Lo que yo digo es que, y lo dije en ambas comisiones de vivienda, tanto de senadores como de diputados, de que yo voy a esperar a la resolución de la comisión de la investigación administrativa. La norma esta del año 2009 crea un cupo de reserva para familias de sectores vulnerables que no puedan cumplir, que no cumplan con los requisitos establecidos en los llamados de la Dirección de Vivienda. El problema es que en el caso que hizo estallar el escándalo, la beneficiaria sí cumplía con los requisitos del llamado y por lo tanto debió haber pasado por un sorteo reglamentario y no lo hizo, ¿no? Hay una interpretación, si usted sigue leyendo ahí, que pone hubo otros casos, no sé bien cómo es que está exactamente redactado, pero sí puede caber otro tipo de interpretación. Usted deja margen todavía a que exista otro tipo de interpretación. No, porque este es un punto bastante fuerte en la discusión, ¿no? Sí, ¿Por qué se fue a la asignación directa si la persona cumplía con las condiciones del llamado y por lo tanto tenía que haber ido por la vía regular, ¿no? Sí, a veces las personas no desconocen un poco cómo funciona el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial en cuanto a los distintos programas. La mayoría de los programas yo diría de que no son por sorteo, o sea, en este caso en particular es por sorteo, pero los otros programas son por asignaciones en base a informes sociales, socioeconómicos y técnicos y no necesariamente por sorteo. Entonces, muchas veces la ciudadanía piensa que siempre es por sorteo. No es siempre por sorteo. Al revés, yo diría que eso la norma no lo tenía claro, ¿no? La norma es justamente que no es por sorteo. Digo, en este programa en particular sí es por sorteo. Uh-huh. Sereta insistió en comisión que todo lo que se hizo y todas las tratativas y postulaciones que se presentaron a través de la Secretaría de Moreira pasaron por los técnicos del ministerio que decidían o no la adjudicación de las viviendas. De todas formas, ¿no termina siendo poco creíble que la adjudicación fuera exclusivamente técnica? Entre otras cosas porque en el expediente que derivó en la renuncia, hay un mail de la secretaria de Moreira que dice: es de interés de la ministra que el cupo reservado del complejo Nueva York, esquina allí, de 2 dormitorios, sea adjudicado a Mónica Mabel Piri Siria y su hija. Sí, todas ellas, digamos, todas esas pasan por el informe técnico socioeconómico de las distintas personas, distintas familias. En realidad, ninguno de ellos fue adjudicado en forma directa sin un informe técnico antes. Todos han tenido su informe técnico y en realidad también, por lo menos la información que nosotros tenemos, es que habían sido solo entregados 4 viviendas de las 5 que habían sido adjudicadas. Esa es la información que nosotros manejamos en el ministerio. Pero bueno, está esa frase, ¿no? Es de interés de la ministra. Sí, se puede prestar a varias interpretaciones ese mail sin lugar a dudas. El Frente Amplio no quedó satisfecho con las explicaciones que se dieron en comisión. El senador Sebastián Sabini del MPP destacó que las autoridades siguen entendiendo que es lícito y legal la entrega de estas viviendas, lo cual, agregó, resulta inaceptable. En ninguna parte de la normativa nacional se establece que la ministra pueda adjudicar directamente una vivienda, agregó Sabini, y después dijo: acá no estamos hablando de que el ministerio pueda entregar una vivienda en casos de violencia de género o si a alguien se le prende fuego la casa. Estamos discutiendo si la ministra desde su correo personalmente puede entregar una vivienda a militantes políticos de su partido. ¿Qué responde usted a esa objeción bien frontal? Sí, el senador Sabini hizo muchas afirmaciones allí. Él afirmó, por ejemplo, de que se habían entregado 40 viviendas. Luego, cuando salió a la conferencia de prensa allí, dijo que se habían entregado 47 viviendas. Al otro día tuvimos que concurrir a la Comisión de Vivienda de Diputados. Allí la presidenta de la comisión me dijo a mí de las 47 viviendas. Yo dije en las 2 oportunidades que desconocía, y cuando la diputada Cairo me insiste sobre el tema de las 47 viviendas,
Yo le digo, bueno, si ustedes manejan esa información, que la verdad que en el Ministerio nunca se manejó, nos gustaría que nos proporcionaran la lista y la información. Pero a ver, efectivamente el Ministerio está hoy considerando 14, ¿puede ser? El Ministerio considera, en total se adjudicaron 5, de las cuales fueron entregadas 4, y después quedaban 9 más, pero de las cuales se borraron 2, digamos, renunciaron 2. Es decir, que quedan 7. En realidad son 12 en total. O sea, en total, entre las adjudicadas y las que están pendientes de informe técnico. De todas maneras, yo dispuse de no entregar ninguna de ellas hasta tanto no se termine la investigación administrativa. O sea, en la investigación que está corriendo han aparecido 14 casos de asignaciones directas. Exactamente. Usted recién depuraba, decía, bueno, no son estrictamente 14. No se asignaron, sino que están pendientes de informe técnico. O sea, el Ministerio halló, tiene ahí en revisión 14, pero claro, estamos hablando desde julio 2022, ¿no? El Frente Amplio insiste que la información que tiene abarca todo el periodo de gobierno, desde el inicio de la gestión de gobierno en marzo de 2020. Sí, hubo un caso que fue en el 2021, de esos 14. Bueno, ahora quedan 12, renunciaron 2. Por eso el Frente Amplio dice, la información que nosotros tenemos habla de una mayor cantidad. Ustedes, en estos días, después que fueron a la comisión, ¿pudieron avanzar un poco más en esas otras eventuales situaciones? No, los casos en los cuales nosotros, los distintos informes que tengo, por ahora, por el momento, son esos casos y no hay otros. Por eso yo pregunté específicamente cuando sumaban 40 o 47 casos, si no se debía a otros programas, porque de repente en otros programas sí hay adjudicaciones directas. Entonces, la verdad era un poco hacer una mezcla que no tiene sentido, pero podía ser que de ahí podría ser la duda o la referencia a esas 47 viviendas, porque la verdad que nosotros no manejamos esa información, nos hubiera gustado o nos gustaría, inclusive si es que el Frente Amplio la tiene, que nos las haga llegar. ¿No la hizo llegar todavía? No la hizo llegar. Y para terminar, el Frente Amplio dice, está bien, el Ministerio habla de 14 desde julio de 2022, y pone foco ahí, en julio de 2022, porque el 14 de julio de 2022... dice Sabini, se sacó una circular firmada por el actual director Jorge Sereta que intentó, a entender del Frente Amplio, ordenar el caos que se estaba viviendo. Esa circular, que además no tiene número, establece que desde el correo de la ministra se iban a enviar al resto de los servicios del Ministerio esas adjudicaciones. Si uno lee los expedientes, dice, el cupo de la ministra es para la familia. Según Sabini, Sereta debería dejar su cargo, así como lo dejó la exministra. ¿Ustedes están evaluando justamente la permanencia de Sereta en el cargo? Bueno, como me manifesté recién, yo estoy esperando, digamos, la resolución con las recomendaciones del informe de la investigación administrativa, y una vez que venga el informe tomaremos las decisiones que correspondan. Porque de por medio, además de la resolución del año 2009 que se invocó, está esta otra de julio 2022, ¿no? Sí, son dos resoluciones, la circular 2 que incluye esas otras 2 resoluciones que están firmadas justamente por el director nacional de vivienda, el contador Jorge Sereta. ¿Tiene estimaciones de cuánto tiempo lleva el trabajo de esta comisión? ¿Cuándo estarán los resultados? Y tiene un plazo de 60 días. Datalogic Software es una empresa con más de 30 años de experiencia en diversas industrias. Nos especializamos en entender su negocio y aportar soluciones de software que permitan alcanzar sus objetivos. Somos especialistas en gestión integral administrativa y contable, soluciones de clase mundial de recursos humanos, facturación electrónica y recibo de sueldo electrónico. datalogic.com.uy. Ministro Lozano, para cerrar esta parte de la entrevista, digamos que estamos concentrando en las adjudicaciones directas, estas que propiciaron la crisis dentro de la coalición de gobierno y el alejamiento de Irene Moreira del cargo de ministra. ¿Algún detalle más? En el Parlamento usted informó que
En 4 de las 14 adjudicaciones investigadas, los beneficiarios ya ocuparon las viviendas y no van a ser desalojados. Parece que eso obedece a un informe jurídico encargado por usted que concluye que si se optara por anular las adjudicaciones, el Ministerio se arriesgaría a un perjuicio realmente importante ante un más que seguro fallo adverso si estas personas se presentaran ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Ese es el razonamiento? Es exactamente ese. En la relación que existe entre la administración y el adjudicado, evidentemente que es una relación totalmente distinta, donde uno es poderoso, que es en este caso la administración, y el otro es el débil o más vulnerable, que es el adjudicado. Por lo cual se entiende de que hay que ajustarse al principio de indubio pro adjudicado, por ser el más débil en esta situación. De lo contrario, aquellos que eventualmente fueran removidos de las viviendas que hoy ocupan, estarían en todo su derecho de presentarse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y según los informes que tenemos nosotros, es muy posible que lo van a ganar y el Estado va a tener que afrontar cuantiosas sumas debido a ello. Ahora, ¿qué pasa si en la investigación administrativa que usted ordenó se comprueba que las adjudicaciones fueron ilegales? Bueno, en ese caso afrontará el Estado esa situación. Como ustedes saben, el Ministerio entrega miles de viviendas, en este caso son 4, y bueno, habrá que ver, como yo dije, las responsabilidades que fueran del caso. Uh-huh. Claro, pero es raro eso de que no se pueda recuperar las viviendas, pese a que la investigación, por ejemplo, concluye que las adjudicaciones fueron ilegales. Bueno, vamos a esperar qué es lo que dice la investigación, por ahora no la tenemos. Y para terminar, ¿qué pasa con las otras adjudicaciones que están siendo cuestionadas y todavía no han sido objeto de asignación, de asignación final, de ocupación, digamos? Las otras están en suspenso, estamos esperando, como decía yo, el resultado de esta investigación administrativa, y ahí tomaremos la decisión en cuanto a estas otras eventuales adjudicaciones. La ex ministra Moreira, que ahora es senadora, integra la Comisión de Vivienda del Senado. Sin embargo, no estuvo el día martes, cuando usted compareció con la delegación del Ministerio. ¿Sabe qué pasó? ¿Cómo se entiende ese gesto? Si es un gesto político. Entiendo que pidió licencia, no sé las razones por las cuales la pidió, pero posiblemente sea por esa razón. Incomodidad, digamos. ¿Habría estado incómoda en una discusión como esa que se iba a dar en comisión? Bueno, creo que no debe ser cómodo, pero no sé si fue esa la razón o fueron razones estrictamente personales de ella. Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Raúl Lozano, nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial desde el mes pasado. Enseguida vamos por otros lados. Fue todo un cimbronazo en la coalición de gobierno, la renuncia de Irene Moreira, que debió dejar el cargo de ministra de Vivienda cuando se conoció que había adjudicado un apartamento a una militante de su partido, Cabildo Abierto. El caso sigue generando repercusiones. La semana pasada se discutió en 2 comisiones del Parlamento. Por otro lado, el nuevo ministro, Raúl Lozano, ordenó una investigación interna que sigue su curso, tiene 60 días de plazo. Con él, con el nuevo titular de la cartera, estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Sobran las razones para escuchar el próximo espacio. Sobran las razones para tener SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ministro Lozano, en estos días volvieron a preguntarle a usted por la meta de entregar 50.000 viviendas al final del periodo de gobierno que había sido anunciada por Irene Moreira al inicio de esta administración. Y su respuesta, tengo acá la frase entrecomillada, fue solo una expresión de deseo. ¿Cómo es eso? Cuando ella expresó esa cifra, y lo ha aclarado ella creo que varias veces, no fue un objetivo que ella se hubiera fijado, sino que fue una expresión como diciendo, ojalá logre llegar a las 50.000 viviendas. No fue que ese era su objetivo, creo que ella ya lo ha aclarado varias veces. Yo no tengo más manifestaciones que hacer que lo que ella misma dijo, que no fue un objetivo fijado por ella.
¿Y usted qué número maneja? Bueno, es muy difícil manejar números. Yo manejo el máximo posible de viviendas o soluciones habitacionales con la mejor calidad posible de las mismas, y es así que hoy por hoy tenemos un presupuesto inédito, único en el país. Jamás había habido tanto dinero para apostar a la vivienda de los más vulnerables, como en este caso. A los 240 millones presupuestales se le suman 240 millones de un fideicomiso, lo cual suman 480 millones de dólares destinados a las viviendas para los más vulnerables, es decir, aquellas que se contemplan dentro de lo que son los distintos planes, como el Juntos, el programa de mejoramiento de los barrios, el Plan Nacional de Relocalización. Todos ellos, digamos, dentro de este plan Avanzar, este gran plan insignia Avanzar, que por el cual nosotros tenemos grandes expectativas. Siempre decimos, o nosotros por lo menos así lo entendemos, que la situación de la vivienda, del sistema público de vivienda, debe ser una política de Estado, debe ser una política país. No empezó con este gobierno, ni tampoco terminará con este gobierno. Uh-huh. Por lo cual, por supuesto que queremos tratar de ejecutar esos 480 millones de dólares y tratar de que las mismas las veamos en casas ya antes de finalizar este periodo de gobierno, pero si no es así, de todas maneras, es una política de Estado, debe continuar y debe continuar ejecutándose con el gobierno, cualquiera sea el color que tenga. Por eso para nosotros es muy importante decir de que tenemos presupuesto, tenemos hoy un presupuesto suficiente para lograr soluciones habitacionales para más de 15.000 viviendas, pero digamos, evidentemente eso tenemos que cumplir con los plazos de ejecutarlo en la forma más rápida posible y la forma más eficiente posible. En eso estamos tratando y empujando para darle solución a todos esos miles de hogares. Sabemos evidentemente que la situación de los asentamientos irregulares no dejaron de crecer durante todos los gobiernos del Frente Amplio tampoco. Es decir que el problema es muy serio, el problema aflige a muchísimas familias que viven en situaciones muy indignas y hay que encontrarle una solución, y el Estado tiene que estar presente, el Estado y el mercado presente para buscar soluciones a estos problemas. Avanzar, el plan Avanzar es la principal apuesta del gobierno en esta materia. Ahí estamos hablando, usted ya lo señaló, de erradicar o mejorar asentamientos, ¿no? Asentamientos. Así es, el plan Avanzar está enfocado en eso, y después tenemos el otro plan que también creo yo que es insignia, que es el Entre Todos, Sueños en Obra, que es justamente para las personas, la clase trabajadora, las personas clase media y clase media baja, para buscarle solución a aquellos que no pueden llegar a su vivienda propia. Vamos por partes. En cuanto al plan Avanzar, está cumpliendo un año en estos días. El objetivo, cuando se lo comunicó, era intervenir al final del quinquenio 120 asentamientos de un total de 600 que había cuando se instaló esta administración. Falta un año y medio para que termine el periodo y, por lo que ha circulado como información, se completaron intervenciones en 10 asentamientos: Montevideo, Canelones, Salto, Tacuarembó y Florida. Parece que va lento este plan. Parece que no se va a cumplir ese objetivo de 120 asentamientos intervenidos antes del fin del periodo. Nosotros tenemos esperanzas y estamos poniendo mucho trabajo, mucho pienso para tratar de acelerar los plazos y lograr que se cumpla con los 120 asentamientos integrados, digamos, a la sociedad. Esa es la definición nuestra, con los distintos planes, como decía recién yo, programas, como decía yo, el Juntos, Plan de Mejoramiento de los Barrios y el Plan Nacional de Relocalización. ¿Cómo se hace para...? Hay que pegar un acelerón importante para cumplir con esos números que están planteados, ¿no? Es verdad, es que no escapa a lo que es naturalmente el Estado. El Estado es como un gran elefante, que usted lo conoce y todos lo conocemos, que se mueve en forma lenta, a veces firme, pero lenta. Y bueno, queremos tratar de pegarle un empuje
para que sí logremos llegar a esos objetivos, que son darle a la mayor cantidad de familias posible una solución habitacional. Hablando justamente de demoras o de problemas de gestión, vaya uno a saber cuál es el término correcto. Tengo acá un par de mensajes de oyentes que me gustaría plantearle para conocer su respuesta. Dice en Selmar Michelini, frente a la Rambla Sur en Montevideo, hay un edificio del Ministerio iniciado en la administración pasada y que se terminó hace más de 6 meses. Incluye 94 apartamentos. Me gustaría saber por qué se demora tanto en la adjudicación, qué se está esperando. Esto ya va mucho más allá de la ineficiencia, dice el oyente que manda el mensaje, que es Pablo. No conozco puntualmente ese caso, pero sí conozco otros y calculo que este caso es lo mismo. En realidad lo que sucede allí es que la empresa constructora debe estar esperando lograr el certificado de catastro y demás certificados que le den el final de obra, por lo cual no puede entregar la vivienda hasta que no esté pronto ese certificado. Un poco estamos atados a lo que allí suceda para tratar de que las mismas sean entregadas lo antes posible. Y después está este otro mensaje de Gabriel, que dice que representa a una pequeña empresa constructora. Nos embarcamos en el programa de viviendas Entre Todos, pero estamos parados, porque no se firma el convenio entre el Ministerio y el Banco Hipotecario. Las empresas de nuestro porte, una vez que nos lanzamos, tenemos que vender. No tenemos espalda tan grande como para aguantar los tiempos largos del Estado. Si no vendemos las viviendas, nos fundimos. ¿Cuándo se hará el convenio que permita a los interesados comprar y a nosotros vender para poder seguir construyendo? La semana pasada estuvimos reunidos con el vicepresidente del Banco Hipotecario de Uruguay, específicamente hablando de este tema. El convenio o el acuerdo será firmado a la brevedad, está sujeto también a los informes jurídicos correspondientes, pero evidentemente va a ser firmado a la brevedad. De estas líneas de trabajo, de estas políticas que sigue el Ministerio de Vivienda y que hemos ido mencionando hasta ahora, ¿qué agrega usted? ¿Qué falta mencionar acá? ¿O cuál es una prioridad importante? ¿Cuál tiene un lugar asignado importante en la gestión y no ha sido citada? No, entiendo yo que lo más importante es lo que dije al principio en cuanto a que sea una política de Estado. En estos últimos días, la semana pasada, estuvimos entregando viviendas para jubilados y pensionistas del BPS, estuvimos entregando también viviendas eso fue en Florida, entregamos 21 viviendas allí, entregamos el viernes 40 viviendas del Plan Avanzar en Mercedes, es decir, se están desarrollando la construcción de las viviendas, esto va bien encaminado y va funcionando en la forma que debería ser. Nos gustaría que funcionara más rápido, pero hasta ahora no lo vamos logrando, pero sí estamos haciendo todo lo posible para darle un empujón a todo el Plan Avanzar. ¿Y qué pasa con los planes que se habían anunciado de incorporar nuevas tecnologías de construcción? Efectivamente, algunas ya están directamente en ejecución. Nos hemos ocupado acá en el programa, por ejemplo, de las viviendas que MEVIR está llevando a cabo en base a madera. ¿Qué más en esa materia? En esa materia, los últimos días también firmamos un acuerdo con la Agencia Nacional de Vivienda para una construcción vertical, digamos un edificio de hasta 6 pisos en madera, totalmente construido en madera, salvo la base, digamos, que esa será de cemento o hormigón, y posiblemente lo sea también la parte de la estructura vertical, es decir, el ascensor y las escaleras, pero todo el resto va a ser construido en madera nacional, pino nacional, en lo cual entendemos que el Uruguay antiguamente no tiene construcciones, digamos, históricas en madera, si uno compara con otros países mismo de América o del mundo, debido a que Uruguay tampoco tenía, como tiene hoy, maderas como para construir. Entonces, nos parece de que la madera
es un bien nuevo que tiene el país y que tenemos que desarrollarlo. Prácticamente se está exportando o celulosa o los troncos que vemos pasar para el puerto sin mayor valor agregado. Bueno, nos parece de que la madera sí, aparte de lo amigable que es... Hay toda una industria dedicada a agregarle valor a la madera en Uruguay, ¿no? Aparte de lo que es el procesamiento para celulosa de un tipo de madera, están los aserraderos, están las instalaciones en Tacuarembó, en Rivera, que hace años producen, por ejemplo, tableros, ¿no? Sí, exactamente. Esas empresas justamente fueron las que se presentaron para la adjudicación de este edificio que yo decía en Durazno. Uh-huh. Lo que evidentemente al darle la posibilidad de que se hagan construcciones en madera, casas o en este caso son departamentos, apartamentos, va a dar la posibilidad de incentivar a estas empresas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, acabo de mencionar, no sé si los oyentes registraron, un edificio de 6 pisos de altura. No hay precedentes en Uruguay de construcción en madera de ese tipo, ¿no? No hay precedentes en Uruguay y yo diría no hay precedentes en América Latina. Tal es así que vamos a tener el edificio en madera más alto de América Latina, construido totalmente en madera, y según lo que me dicen los técnicos, posiblemente en poco tiempo sea sobrepasado por uno que está en las mismas situaciones en Chile. Pero una vez terminado este edificio, va a ser el edificio más alto de América Latina. Cuando un ser querido está enfermo, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que resulta cambiar las rutinas, ausentarnos del trabajo y de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM, para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ministro Lozano, para terminar, ¿cómo quedó la relación entre Cabildo Abierto y el presidente de la República después de todo el episodio de la renuncia de Irene Moreira en el cargo de ministra de Vivienda? Lo digo, por ejemplo, porque fue muy sugestivo ese saludo frío que hubo entre Irene Moreira, Guido Manini y el presidente el 18 de mayo durante el acto por el Día del Ejército, ¿no? Bueno, evidentemente que fue una situación bastante tirante, digamos, en la cual hubo una mini crisis, digamos, dentro de la propia coalición republicana, pero que como todas las cosas deben de ser superadas, más allá de algunas diferencias de tipo personal. Aquí se trata de relaciones políticas por las cuales entiendo de que tenemos que solucionar rápidamente esa situación. Todavía no está encausada. Entonces dice, tenemos que solucionar. Y yo creo que sí que está encausada, porque si no yo no estaría como ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Está encausada, pero creo de que evidentemente tenemos que apuntar a una mejor relación. Por ejemplo, fue muy polémico el hecho de que Cabildo Abierto desconociera la determinación del presidente de que Moreira dejara el cargo, ¿no? Creo que eso quedó, no fue que lo desconociera, ya que Cabildo Abierto, la ministra renunció y se dio vuelta a la página. Lo que queremos es evidentemente trabajar, en mi caso particular, por las viviendas hacia el futuro, presente y futuro, y no quedar estancados en estas situaciones. A usted, a lo largo de esta entrevista, lo he notado muy cauto en sus declaraciones. Está como midiendo las palabras. ¿Siempre es así o eso se debe a justamente al momento en el que está la relación Cabildo Abierto-Gobierno y en el que está usted asumiendo, pisando en el terreno del ministerio? No, naturalmente creo que soy así por naturaleza, soy cauto, soy de meditar las cosas, no soy de tomar medidas a la ligera. Los que me conocen saben que soy así, por lo cual lo he sido toda mi vida y no pienso cambiar ahora. Raúl Lozano, nuevo ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Seguimos charlando con usted sobre los temas del ministerio en otro momento. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos arriba a apoyar a la Celeste ahora cuando llegue a mitad de mañana. ¿Va a estar ahí en la caravana? Si Dios quiere.